Bueno, pues ya estamos aquí, lo logramos, de verdad llevamos intentándolo desde las 12:15 más o menos, así Mucho que una rato. gran disculpa por estar empezando tan tarde y más porque allá en Colombia lo anunciamos también a las 12:30, por el cambio de horario no lo consideramos, entonces se nota que no nos dedicamos a esto de hacer lives, lo cual nos coloca en un lugar de, de que es muy genuino nuestro rollo, así que pues bueno, una gran disculpa a todos y bienvenidos a los que se Qué estén pena. uniendo. Sí, danos corazoncitos y porras porque andábamos un poco agüitadas de que no sabíamos qué hacer. Pero bueno, espero se queden aquí, permanezcan en este live que hacemos con mucho cariño, con mucho corazón. Este live tiene mucho corazón. Yo a Manuela la conozco desde el 2020 y ya tiene un ratito que nos conocimos, que coincidimos por cuestiones también de, de vibración, de sincronicidad, del universo, de Dios, en lo que quieran creer, que cada uno elija, pero yo sí creo como en este tema de que uno enciende su antenita y se conecta con las personas y las situaciones adecuadas. Así que Sí. bueno, pues yo te quiero agradecer como persona, como músico, como mujer, porque ha sido bien bonito todo el acompañamiento que tuve contigo. Claro que tuvo sus subidas y sus bajadas, como muchos procesos en la vida. Este tema que elegimos para hoy, que es de distonía focal, pues no es como hablar de una receta, ¿no? Como cuando uno hace el pastel y medio que cambias un ingrediente o no. Esto es totalmente atípico, es muy poco explorado a nivel mundial. Pese a que yo llevo ya 18 años trabajando con músicos y un poquito menos con pacientes con distonía focal, no sé, a lo mejor unos 15 o 14 años, pero pues ya a sus años también. Créanme lo que todavía no me la sé. Es algo que yo todavía no estoy lista, por ejemplo, para enseñarle a otros fisios. Ya me siento lista como, por ejemplo, los protocolos de tendinopatía y el quiste sinovial, el síndrome por sobreuso. Y sí, ¿no? Ahí sí como que está el protocolo muy establecido y claro, con sus vertientes como cualquier padecimiento. Pero cuando hablamos de distonía focal, es importante que hablemos de que estamos en un terreno muy mm, vamos a llamarle vulnerable, en un terreno, pues como les decía, atípico y en el que no tenemos claridad en cuanto a estadísticas, por lo menos en nuestro país, ¿no? De cuántos músicos le están padeciendo así real, pues no, realmente no tenemos una estadística. Y en Colombia, pues igual, o sea, estamos hablando de que esto es algo muy, muy poco conocido. Y bueno, pues también, obviamente, el diagnóstico y el tratamiento andan como en terrenos muy irregulares, así como que medio, yo diría pantanosos, ¿no? Como que te jala, te jala, te jala y te vas para abajo y tal vez ya no sales. Y como que dentro del túnel podría estar ahí una lucecita, pero entonces yo sí quiero agradecer, como les expresaba en una publicación, pues públicamente a Manuela Uribe, porque se animó, porque ella nació de ella incluso, que quiere compartirles a ustedes como este proceso que tuvo estas partes, pues, alegres, pero principalmente dolorosas, ¿no? Cuando les estás padeciendo, pues es como que no es nada fácil. Y porque también dentro de este sanar socialmente, yo sí veo una gran oportunidad de que hablemos de esto y podamos poner las cosas en su lugar para que haya más antenitas que se enciendan, tanto del área de la salud como del lado académico, como de los mismos músicos y como de la sociedad, porque la sociedad, o sea, no se puede hacer la vista gorda, ¿no? Después de entrar a una sala de concierto y salir así con esa piel chinita que uno sale tan feliz y tan pleno y tan distinto, o la música, el disco que compran, que les guste escuchar y no hacer nada en pro de la salud de los músicos, ¿no? Entonces, pues Manuela, en verdad, bienvenida, muchísimas gracias y gracias a quienes nos están viendo. Vamos a tratar de dar un contenido como así sustancioso, que esto se nos pase rico, es una platicadita. No tenemos nada preparado, no tenemos nada preparado. Ya se dieron cuenta que Es es el un punto. reto lo del live. Pero discúlpanos por ese pequeño atropello y pues bueno, te quiero ceder la palabra, Manuela, bienvenida, muchísimas gracias y pues cuéntanos un poquito de ti ahora, en dónde estás y a qué te estás dedicando y bueno, y también por qué te nació hablar de esto, ¿no? Ok. Pero, ¿me escuchas bien? Sí, ¿Sí sí, me te escucho escuchas? bien. Ah, bueno, listo, súper. Bueno, pues en ese momento, como te había contado, estoy residiendo en Cartagena, Colombia, es en la costa, en el Caribe.
Apenas llevo como 2 meses acá en esta ciudad, hace mucho calor, entonces por eso estoy así. Eh, Ahorita estoy dedicada absolutamente a la docencia, a enseñar en un programa de una caja de compensación colombiana que se llama Confenalco y tiene su escuela de artes. Y bueno, yo estoy allí de profesora de violonchelo. Eh, entonces, bueno, en ese momento eso me trata la vida. Cuando te conocí estaba en otro panorama muy distinto. Así que ahora pues las cosas como que han cambiado mucho últimamente. Pero pues nada, estoy muy feliz de que podamos estar acá y hablar de eso. Así como tú mencionabas ahorita, para mí es como muy satisfactorio y me genera mucha emoción que podamos hacer este en vivo porque siempre recuerdo mucho en algunas de nuestras sesiones, eh, yo te decía como que, sabes, o sea, yo me sueño de verdad el día en el que podamos hablar ya desde dada de alta y desde otro lado, y pues mira que se llegó ese día. Sí llegó. Entonces, sí, exacto, cuando yo te lo decía llorando y estresada y no podía tocar y con, bueno, sí, todo lo que, ahorita ya hablaremos de eso, pero todas las emociones y cosas que uno tiene dentro cuando está atravesando una, un padecimiento, por así decirlo, como la distonía. Y pues sí, o sea, ya estamos acá, ya estamos hablando desde otro panorama, entonces la verdad que para mí eso es increíble. Ay, muchísimas gracias, porque te abriste y abres tu corazón, abres tu experiencia. En realidad no es, para nadie es fácil hablar de su padecimiento. O sea, no sé, mis temas, yo porque comparto salud y hablo de ello, pero en general nadie anda así como presumiendo una lesión o sea, normalmente es algo muy difícil en general. Y luego en la población musical, pues está este rollo aún mayor, ¿no? De una cultura del silencio, porque se asocia mucho a que si te lesionaste, y esto yo llevo años constatándolo, es que cuida tu técnica, algo hiciste mal, ¿no? Y bueno, ahí hay un estigma. Y luego a los que les da distonía, pues ya es, te ven así como el perfeccionista mayor, autoexigente, este, que no sé, que no dejaba de hacer esos pasajes de manera repetitiva, ¿no? Entonces también acabamos como los que hablamos de esto de la prevención y damos como estos tips de, ya sabes, los factores de riesgo que hay detrás de una lesión, pues a veces caemos como en asociar, ¿no? En asociar, claro, si un estudio de esta manera y hay que evitarlo, pues entonces ya cuando alguien tiene un padecimiento, pues ya es muy fácil como caer en un señalamiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú cómo has vivido esta parte social, este rollo de, bueno, abrirte a decir, cuando lo tenías, lo contaste a alguien? ¿Cuándo fue la primera vez que, porque, bueno, yo recuerdo que yo te diagnostiqué, o sea, de hecho tú no sabías qué Ujú. estaba pasando, te pedí unos No. videos, los mandaste, fue un shock. Yo en algunos, y más antes les decía, ya, vamos a llamarla alteración de movimiento, porque si tú te vas a internet y lo que lees te va a dar, va a ser muy difícil que salga de tu psiquismo como rollos de qué es la distonía, ¿no? Entonces yo me Ujú. acuerdo que te lo diagnostiqué y luego tú, ¿en qué momento decidiste como, a quién se lo contaste por primera vez, a quiénes sí, a quiénes no? Cuéntanos un poquito. Pues bueno, mira, para como ir contando y enlazarlo con la pregunta que me haces, bueno, yo llegué a ti en un momento en el que estaba pues en una etapa muy difícil de mi vida, fue justo también en pandemia, entonces, bueno, mundialmente todos estábamos así como en esa incertidumbre, en ese caos de qué iba a pasar, eh, pero era algo que yo ya venía sintiendo desde muchos años atrás, como tú sabes. Eh, Incluso cuando pues estaba en la universidad, yo sentía que hubo un momento en que mi mano empezó, no me respondía, o sea, ya no podía tocar como antes, yo empezaba a sentir que algo raro pasaba, que mis dedos se colapsaban, que yo quería tocar algo y simplemente no podía. Y creo que uno de los factores que es más frustrante ahí de la distonía es precisamente que, bueno, en mi caso yo nunca he presentado ningún tipo de dolor, entonces como que, o sea, a mí nada me dolía, yo me sentía bien, ¿cierto? Pero no podía tocar, o sea, la mano no me respondía y es una sensación que de verdad es absolutamente frustrante porque es como que tú llevas haciendo eso por muchos años y de repente ya no lo puedes hacer, pero tu cuerpo aparentemente está bien. Y yo me acuerdo que en ese entonces, imagínate, antes de conocerte, pues
peor todavía para mí era decirle a alguien como que, oye, es que no puedo tocar, pero no sé qué me pasa. O sea, eh, yo simplemente pensaba como lo que uno tiende a pensar cuando atraviesa uno de estos procesos y en general, y es como que tienes que estudiar más técnica, tienes que estudiar más ejercicios, independencia de los dedos, fuerza, flexibilidad y nada. Entonces para mí era tema de estudio, pero era muy chistoso porque entre yo más estudiaba, peor me sentía, o sea, menos podía tocar, peor me sentía. Y era como, pero ¿por qué si yo estudio tanto no puedo, o sea, no mejoro? O sea, es como que mi mano no responde. En ese momento, por ejemplo, yo, digamos que vivía en un ocultismo que uno es un tema que no le menciona a nadie, por así decirlo. Eh, y era muy frustrante porque no tener como a quien consultarle eso, pues tú te sientes como que muy solo y como si hay algo mal en ti, pero nadie puede saber porque uno no sabe qué es lo que le está pasando. En algún momento conocí eh, a un chelista que siempre me ha inspirado mucho y si en algún momento llega por acá, se llama Santiago Bernal. Y con él en algún momento compartí muchas de estas experiencias, pero sin saber él ni yo que lo que yo padecía era distonía focal, sino que fue la única persona como con la que yo me abrí y le dije, mira, no puedo tocar, pero no sé qué me pasa, pero no puedo tocar. El caso es que, bueno, cuando ya te encontré y nada más el hecho como de saber qué es lo que estaba padeciendo, pues eso ya es una luz muy grande porque yo creo que todas las personas que pasan por una situación así, es muy frustrante no saber qué sucede con el cuerpo. Y después de eso, pues que ya empecé el tratamiento contigo y toda la cosa, como que en algún momento yo dije, oh, pues es muy justo que si a mí me haya pasado eso y hay muchas más personas sintiéndose así, pues uno se quede como solo con eso. y, y bueno, como que romper esas barreras de alguna manera, porque sí genera, yo creo que todavía vivimos en una sociedad musical en la que lo que tú comentabas ahorita, o sea, cuando tienes una lesión o algo te pasa, pues como que, ay, o no sabes estudiar o tal cosa, o cierto, o sea, súper asociado a la técnica y no fue así, o sea, entonces, cuando yo decidí como que, bueno, lancémonos a decirle a alguien que, oye, es que no puedo tocar, es que a mí me dio distonía, es que tal cosa, pues han pasado cosas muy bonitas y lo más bonito ha sido precisamente conectar con otra gente que está pasando y que ha pasado también por ese proceso y que, o sea, uno no se lo imagina, pero son muchas personas, muchas, que todavía viven como en ese ocultismo, por así decirlo, eh, porque es muy difícil salir a hablar de estos temas cuando vivimos todavía en una cultura competitiva, en una cultura de mostrar mucho, o sea, el que más toque es el mejor, y es difícil, pero nada, yo siento que como en algún momento yo te mencionaba, yo siempre he tenido un amor tan grande por la música que la distonía llevó en mí a cambiar muchos pensamientos y después de mucho tiempo yo simplemente decía, yo lo que quiero es hacer música, ya no quiero mostrar cosas, yo quiero hacer música. Y al decidir conectar con esa idea de lo que tú me repetiste mucho en terapias, como de imaginarme que uno es un canal por donde expresa eso, ¿cierto? La música, pues cambió mucho el sentido de todo. Y bueno, ahorita hablaremos más de eso que está ligado con otras Sí, cosas, pero sí, o sea, por ese lado yo creo que eh, hay que romper ese miedo como de que algo me pasa y no, y nadie puede saber. claro, y tocaste un tema como muy importante que tiene que ver con que el primer contacto es con el maestro, o en este caso con el compañero, ¿no? De la agrupación, no sé, cualquier ensamble de la orquesta, etcétera, ¿no? Es el compañero y el maestro, el que esté en el uno a uno, en este directo, es el primer contacto que lo vas a ver. Entonces también esta es la importancia de que se sepa que si los dedos no están respondiendo bien o alguna parte de la cara, de la boca, la voz, no esté sonando como antes y que algo que antes salía de repente dejó de salir, entonces como tratar de discriminar muy bien entre cuándo es por una
cuestión de técnica, de que está faltando estudio, y cuándo es más bien, podría ser una alteración o trastorno de movimiento, llamándose distonía o disfonía, ¿no? Ya sea distonía focal o una distonía de embocadura, que para quienes están aquí y no sepan de qué estamos hablando, qué es esto de la distonía, pues es un trastorno de movimiento, quiere decir que músculos agónicos y antagónicos entran en marcha, se ponen al mismo tiempo y entonces la parte del cuerpo, como las que acabo de describir, ¿no? Cualquier parte del cuerpo que está en esta cuestión del uso que antes era preciso, de repente obstruye, ¿no? Obstruye su uso, ya sea no llegando a tiempo, presionando de más, ya sea la llave, la cuerda, el mismo instrumento, ¿no? En caso de los que son de boca. Y pues pasa un descontrol, ¿no? Hay un descontrol de algo que antes se hacía con mucha precisión, de repente ya no se puede hacer. Y entonces el contacto del maestro que de repente pueda hacer ver al alumno de que entonces necesita una ayuda profesional, ¿no? De que no es de algo que se tenga que ver en la clase de maestro, que claro que hay maestros que pueden ayudar muchísimo, muchísimo, de hecho sería un área como para entrar en equipo, ¿no? En donde los maestros también pueden hacer su gran colaboración en cómo reeducar el movimiento en el instrumento, pero de alguna manera, pues como esto también puede ser muy ajeno para la mayoría de los docentes, pues como tener esta vigilancia y saber que cualquier cosa que esté extraña, no es mandarlos a su casa a estudiar más, sino podría hacer un daño y que se podrían estar dañando más, porque casi siempre el dolor aparece ante esta misma pues marcha forzada del cuerpo de tratar que salga, ¿no? De tratar de controlar, de precisar y de estar más horas. Entonces ya hay una fatiga, ya hay un dolor y pues sí, se ven, en las ecografías se ve el líquido sinovial que sale de su lugar, a veces ellos perciben la inflamación y pues se pueden hacer más daño, ¿no? Entonces, esto es muy importante lo que tocaste. Y cuando le pregunto yo a Manuela, lo digo a todos, ¿no? Cuando yo le pregunto a Manuela sobre en qué momento lo abriste, no lo digo para que todo el mundo lo tenga que abrir, sino porque de verdad los que lo llegan a hacer ayudan a que este cambio suceda, a que entonces cada vez nos suavicemos más ante las lesiones, ¿no? Y que yo sí creo que esto es algo a nivel social de todas las patologías y de todas las enfermedades. O sea, no que uno pueda transitar el cáncer, una dermatitis, un problema de incontinencia o algo, no de manera aislada. No solamente yo lo estoy viviendo y no sé, no lo puede saber nadie más, ¿no? Porque también hay un tema ahí laboral, hay un tema ahí de derechos para ustedes, que si no hacen ruido, que si de alguna manera ustedes no dan a conocer esto, pues la verdad es que el sistema de salud va a seguir igual. O sea, pues no sangra, no duele, pues tú sigue tocando, ¿no? Pero es que no puedo. Que a propósito me han contactado músicos que de repente ya llevan sus 20 años en la orquesta trabajando y ya no pueden tocar y no les dan una incapacidad, o sea, no les dan un tiempo. Y luego, y si se las dan, ¿con quién van? ¿No? También ese es otro rollo. Exacto. Entonces, este tema laboral es como una sacudida para que si hablamos de esto, entonces llega la información pues a las personas de estas antenitas, que claro que les pueden dar unas prestaciones mejores en cuanto a salud, ¿no? O así como el cuidado de los oídos, que también está un poco en pañales en nuestro país, no sé por allá, por aquí es como que no. O sea, es como debería de ser ya obligatorio entrar a los ensayos con sus filtros auditivos, ¿no? Bueno, pues así como eso también deberían de estar estos señalamientos, ¿no? Estos semáforos así de vamos a frenarlo, ¿no? Absolutamente. Tienes Entonces toda va la por ahí. Y bueno, referente a todo esto que pasó, pues platícanos un poquito qué es lo que te pasaba. O sea, tú te diste cuenta haciendo qué y qué es lo que no podías tocar. Ok, sí. Bueno, como te dije, tú ya sabes mi historia, pero para las personas que están acá, cuando estaba en la universidad, como en cuarto semestre, más o menos, una cosa así, de repente yo empecé a sentir que lo que era el tercer y cuarto dedo, pues no me respondía bien. Como que yo quería tocar una nota, pero era como que después, o sea, siempre reaccionaban después. Y yo, bueno, como que uno dice, no sé, algo raro pasa, pero ok, hacemos lo que se puede. Ese fue como el primer síntoma. Recuerdo mucho que en la universidad yo
Bueno, mi proceso siempre fue un proceso muy intuitivo. Yo empecé con el cello de una manera muy intuitiva, muy didáctica. Yo nunca estuve pegada como a métodos y a cosas y sin embargo yo sentía que yo era libre tocando, o sea, yo era como la niña como, ay, sí, todo le sale, qué bonito. Y para mí ese choque, de hecho es un tema un poquito controversial de tocar, pero que me atrevo a tocar porque yo siento que la academia como tal todavía tiene muchas estructuras que no están capacitadas para la diversidad de personas en el mundo que estudian música. O sea, la academia tiene un montón de estructuras que, y si de pronto esa no te sirve, ¿qué pasa? O sea, si lo que está fallando no es tu talento o digamos, pues tú haciendo música, sino la metodología que te están dando. O sea, entonces, ¿qué pasa? También es como un llamado a hablar como qué está pasando con las metodologías y la parte pedagógica hoy en día en nuestro mundo que es solo esta manera y lo que en algún momento yo hablé contigo en terapia, o sea, y si solo hacemos escalas y tiene que ser así y tú eres un gran músico. Ah, pero si de pronto tú quieres hacer escalas, no quieres hacer escalas y el estudio de tu instrumento lo quieres hacer por otro lado, no se puede. Como una cosa un Totalmente. poquito así, o sea, algo, hago un paréntesis, algo que a mí, por ejemplo, me sirvió mucho cuando yo te conocí, fue el hecho de que tú me dijeras como, no hagas ninguna escala, ninguna, no toques nada, ni un estudio, nada, nada. O sea, para mí eso fue como quitarme un peso, pues, ¿qué? O sea, Liberador. no puedo hacer escalas, de verdad no pasa nada si no hago una escala, o sea, fue una cosa impresionante, pero eso de pronto lo hablamos después. El caso es que, bueno, en ese momento yo empecé a sentir eso, mi mano no respondía, después empecé a sentir como ese engarrotamiento, o sea, como que hay demasiada tensión, pero lo que pasa con la histonía es que tú sientes que hay mucha tensión, pero al momento de relajar esa tensión aparece el temblor. Entonces es como Ajá. que la mano no responde. Y el primer así que yo dije, bueno, aquí algo pasa fue porque en un recital, me acuerdo de final de semestre, digamos que yo siempre había sido una persona muy tranquila para tocar, o sea, obviamente uno le da nervios, se asusta todo, pero nunca me había pasado ningún tema de temblor o pánico escénico o esas cosas, o sea, uno sí tiene sus momentos en el escenario, pero no era algo que podía manejar. Y recuerdo que en esta presentación, en este recital, la mano no me respondió. O sea, la mano era así, y yo no podía hacer nada. Yo ni siquiera sé cómo toqué ese día, como yo me acuerdo que yo terminé, guardé, no me despedí de nadie y salí llorando, pero de una manera Qué que la fuerte. gente me decía y era como, a esta niña, ¿qué le pasa? Y yo no quería hablar con nadie porque no entendía lo que me pasaba. Y así fue que yo empecé a decir, bueno, hay algo, o sea, algo pasa, pero es un tema que está tan desconocido que, o sea, ¿qué va a pasar? Lo primero que te va a decir la gente y los profes es como que, ay, no, pues estabas muy nerviosa, tienes que controlar el pánico y prepararte mejor, que aparte de eso está asociado a prepararte mejor. Y el prepararte mejor es como estudiar más. Y nada iba por ese camino, nada. Pues yo lo tomé de la manera en la que habitualmente un músico lo tomaría, que es esa. Ah, no, pues hay que prepararse más, estudiar más y dele, y dele, y dele. Y bueno, ya se iba acercando pues el final de mi carrera. En algún momento, yo en ese tiempo lo que decidí, muy sabiamente, sin saberlo, era no hacerle caso a lo que me estaba pasando. O sea, yo cuando ya llegué al último semestre, yo dije, yo tengo algo, pero a mí ya, no me importa, yo me voy a olvidar, yo voy a hacer como si no tuviera nada y yo me sentí una estrella, o sea, en ese momento todo funcionó. Y yo cuando me gradué de la universidad, yo dije, ah, ya, o sea, estoy bien, o sea, porque yo me sentí súper bien y yo podía otra vez como medianamente, o sea, yo ya podía tocar, sentía incomodidad, pero yo me hacía la loca, yo decía, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando llegó la pandemia, pues, y estaba en un estado emocional muy abrumada con muchas cosas, y ya fue otra vez ahí que yo dije, no, o sea, yo ya no puedo seguir viviendo con esto porque es algo que no sé qué pasa, que no sé quién me vaya a entender. Y bueno, fue cuando empecé pues como a buscar y todo, y te encontré, gracias a la vida, a ti. Ay, bueno, de todo esto que platicas, quiero resaltar el tema del impacto que te dio en este recital y cómo yo le llamo que, pues sí, la distonía focal más que un trauma físico es un trauma psíquico. O sea,
viene un trauma psíquico cuando te das cuenta que es un descontrol y que no está sonando de algo que tú ya sabías hacer y dominabas, y de repente ya no está sonando. No es un trauma psíquico y que va en relación con temas inconscientes. Entonces, Ujú. como dando este tema, traigo este tema a colación porque me impactó mucho cuando te conocí, cuando en el tema de la resolución, ¿no? De todos estos síntomas, porque al final son signos y son síntomas, ¿no? Se puede percibir o podemos ver que los dedos no están llegando y podemos, hay veces que no, por ejemplo, en la lengua, pues el instrumentista de viento está tocando y bueno, pues la lengua y que esté pasando adentro tal vez no se pueda ver o con un cantante, pero cuando es a nivel de los dedos o en ciertas partes de la cara, pues sí lo podemos ver y también lo pueden sentir. Pero aquí lo impactante en tu caso es cómo lograste atravesar la ola, o sea, atravesar la ola y permitirte el descontrol. Hay dos cosas que igual no tienen que ser ahorita, pero que sí quiero que las superaclare. Una es cómo, a esto que yo le llamo que es atravesar la ola, que es parte de su proceso de recuperación. Y la otra, que es eso, de permitir que suceda, ¿no? Y de sentirte cómodo ante lo incómodo. Y la otra que tiene que ver que en algún momento lo toques y que está ligado a esta parte de que tú al principio sin maestros te sentías como libre, tiene que ver con lo de la técnica y este rollo del dedo, ¿no? Que lo podías colapsar y que no pasaba nada en tu técnica, y cómo esto también impactaba en tu percepción de una falla. Entonces, que en algún momento lo toques, no sé si lo quieras abordar ahorita, pero creo que esos puntos son muy importantes para quienes les interese este live y se quieran recuperar. Yo no soy exclusivista, yo no les digo, trátense conmigo, o sea, al final, a veces van como abejitas en polen de flor en flor, está bien, yo también haría lo mismo, ¿no? Y también vienen etapas y todo, pero creo que tú nos puedes ayudar mucho ante esta pregunta que yo no es lo mismo que se las conteste yo, a que se las conteste alguien que ya lo atravesó, ¿no? Entonces, estaría muy interesante que lo Pues tocaras. sí, mira, algo de lo que hablamos nosotros mucho en terapia fue mucho cambiar como esa imagen mental que uno tiene sobre sus manos, pues en mi caso las manos, que es como donde yo tuve distonía, ¿cierto? Pues ya la boca, bueno, diferentes partes que tengan los músicos. Eh, y era el hecho de que en algún momento tuve como la creencia o la enseñanza de que, no sé, si los dedos no están perfectamente de esta manera, pues no sirve. O sea, es como que tienes que tocar así y ya. Y yo creo que en mi corta experiencia y tiempo de vida, pero que esto me ha hecho como abrir los ojos y verlo de una manera mucho más abierta ahorita que enseño y lo veo, y me he dado cuenta que es que, o sea, cada cuerpo es tan distinto, pero tan distinto, que es un error pedagógico gigante pretender que en mi caso las manos, como digo, de una persona se vean igual a las manos de otra persona. O sea, y hay tantas maneras de tocar como manos y seres humanos en el mundo. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, yo empecé a desarrollar en ese momento inconscientemente esa creencia, pues, de que la mano mía estaba mal. O sea, deforme. En algún momento me crucé con un maestro que me dijo como, tienes que ir al médico, o sea, no sé, que te hagan algo en la mano. Entonces, pues imagínate la dimensión de uno como músico, decir, ay, o sea, es que tengo la Pero mano eso te lo mala, dijo o sea, antes, eso te lo dijo antes de los síntomas, de los signos, o eso ya y fue no, con... cuando ya los estaba empezando como a sentir. O sea, en algún momento algún maestro que conocí me dijo como, no, oye, mira, pues ve al médico, que te revisen. Y pues sí, o sea, uno va al médico, pero lamentablemente pues nuestro sistema médico no está enfocado en los músicos y lo que te van a tratar es otra cosa muy distinta a lo que realmente era. Entonces, pues eso para mí fue una cosa muy fuerte porque yo, o sea, yo como así, o sea, pero ¿cómo? O sea, que tengo en la mano, o sea, no entiendo. Y entre más me obligaba a que mi mano estuviera de cierta manera en la que se tenía que ver, pues eso cada vez era peor. O sea, cada vez los síntomas eran más fuertes, cada vez podía tocar menos. Eh, hasta que, bueno, ya pues contigo en la terapia, con todo el proceso que lleva, empezar a cambiar como ese patrón y entender que a cada persona le funcionan cosas muy, pero muy distintas, pues fue, yo creo que una de las cosas que hizo como ese clic, o sea, me ayudó a hacer como
ese clic y avanzar, porque era algo que puede llegar a ser muy frustrante. En mi caso es eso, en el caso de otros músicos que he escuchado es precisamente eso, o sea, el hecho de que el dedo no va a tal velocidad, esto, lo otro, pero en ese momento sí fue eso. ¿Y tú tenías complicaciones con la velocidad? O sea, tú en este momento, para que los demás como que puedan ubicar este tema de la distonía, para ti, ¿qué era lo difícil? O sea, hacer de todo lo que sabías tocar, qué podías hacer y qué no podías hacer. O sea, lo que más tenía yo siempre dificultad era, o sea, los movimientos más precisos y más rápidos, o sea, por ejemplo, un trino o cosas como muy pequeñitas, o sea, es que yo no podía hacer, yo llegué contigo y yo ni siquiera podía hacer una escala, yo no sé si tú te acuerdas, o sea, te mandé un video, me acuerdo que el primer video de valoración era como, bueno, una escala y que alguien te grabe. Y recuerdo mucho ay, esos perritos, recuerdo mucho que cuando mi hermano fue quien me grabó ese video, o sea, para mí hacer una escala era como correr media maratón. Sí. Era un sobreesfuerzo y una cosa, yo no podía hacer una escala, o sea, ahora imagínate hacerlo rápido, o sea, no podía. Sí, no. Y eso fue como lo que más yo siempre he sentido, bueno, como la debilidad en ciertos dedos, o sea, el 3 y 4, y la debilidad en estos, pues que está arraigada al sobreuso de los otros. Claro, sí, y no sé si lo mencionamos, que bueno, pero igual para los que se conectaron después, que eres violonchelista. Entonces, pues había, o sea, la mano izquierda, pues si no hace nada los dedos, pues no hay manera de que suene nada, ¿no? Entonces, es una patología sumamente incapacitante para alguien que profesionalmente está en el auge de su carrera, o sea, que está como floreciendo y de repente, así de, ya no puedes tocar. Pero es que sí puedes controlar, o sea, hay cosas que sí, pero no está la velocidad, cuando hago justo trinos, entonces, pues cualquier pieza ya la desmoronas porque cualquier pieza tiene cualquier combinación de dedos y entonces es sumamente incapacitante. Yo quiero hablar de eso un poquito, ¿no? Como este tema de que la recuperación, pues la expectativa de una recuperación, vamos a hablar, ¿no? De una lesión musculoesquelética, afortunadamente han sido muy exitosos los procesos que he acompañado, y pues al 95-100% nos va muy bien, ¿no? Pero de repente hay pacientes a los que les decimos, bueno, vente 1 o 2 veces al año a mantenimiento porque tienes discopatías, ¿no? Tienes hernias discales, entonces es mejor como un mantenimiento, como para evitar precisamente recaídas, como para, etcétera. Y, por ejemplo, cuando alguien tiene alguna fractura muy latosa desplazada que tuvo una intervención quirúrgica, a veces no queda al 100%, a veces el rango de movimiento ya no se recuperó, a veces se le inflama con ciertos, no sé, si caminó más de 2 horas, a veces duele con el frío, o sea, una recuperación después de que hubo un daño, a veces no se llega al 100%, pero hay una recuperación y las personas pueden vivir con ello, ¿sabes? Es como, aquí estamos hablando de que si no estás al 100%, ya no puedes tocar, porque no puedes escoger como, es que quiero como hacerles ver esta parte tan, que empaticemos con lo discapacitante que es, porque es como de cómo, pero sí puedes hacer tal, pero sí suena, pero, o sea, sí, porque he tenido distonías vocales muy leves, así de que solamente, no sé, por ejemplo, incluso en la guitarra, un ejemplo, en la guitarra, en la mano derecha, un dedo, que es el que no se usa para tocar, que se enrolle, y que como que esté débil, ¿no? Entonces, pues ya, es un proceso mucho más sencillo de llevar porque pues puede tocar con estos 3 dedos, ¿no? Bueno, pero con todo y eso va a haber cosas que a lo mejor no va a poder tocar, ¿no? Por ejemplo, cuando son las 4 cuerdas, no, o sea, no va a sonar ejemplo, ¿no? Para que tengamos una idea. Hay casos moderados, como en tu caso, en lo que era muy discapacitante, pero no te pasaba sin el instrumento. O sea, te pasa, bueno, sí, ya después vimos, ¿no? Pero sí, con el instrumento era lo incapacitante, pero pues podías saludar a alguien, tomar tu celular, tomar agua, caminar. He tenido pacientes que incluso caminando se ponen muy mal, y no nada más la mano, sino toda la extremidad, ¿no? Y es un temblor y es pues un descontrol, es como, es tal cual una distonía, ¿no? Si ponemos en internet distonía y ponemos videos, salen personas que se contorsionan, o sea, es como todo un gesto muy, cuando es focal, pues pasa eso en una parte, en un segmento. Entonces, como que esta parte a mí me impacta, ¿no? De que realmente la expectativa de una recuperación, no es que no se recupere, o sea, sí, claro que hay una recuperación, pero en este marco que les estoy poniendo de ejemplo de que
digo, hay quien pierde en un accidente los dedos, ¿no? Y pues bueno, va a recuperar la función de la muñeca, va a recuperar la función de un codo. De alguna manera estamos hablando de algo muy, muy así radical. Imaginemos de lo más leve que fue una contractura allá una pérdida de una parte del cuerpo, que es lo más Ah, bueno, ahora vamos a ponernos a pensar justo en este panorama que yo platico, en alguien que ya no puede precisar con velocidad y con ciertas combinaciones y que involucre más de un dedo y más de una falange, ¿no? O en la boca que pasa que el labio se protruye, entonces se sale el aire. Y dices, bueno, es que agudos, bueno, sí puedo, estacatos, puedo, pero sostenidos, o sea, una redonda no puedo hacer. Entonces, ni modo de que digas, bueno, en esta obra yo no toco las redondas, o yo no toco. Es un panorama verdaderamente muy incapacitante. Entonces, ya con voy a esta sensibilidad. Quiero hacer un pequeño paréntesis en eso que dices, porque antes que se me olvide, yo no sé si alguna vez te comenté de un testimonio de un oboísta que es muy famoso, Alex Klein, y me impactó mucho una publicación que él en algún momento hizo, porque es un músico con distonía focal bueno, en alguna de sus manos, no recuerdo en cuál, y tenía un concierto en el Carnegie Hall, imagínate, o sea, es un músico increíble, aparte toca hermoso, y en su publicación siempre se me va a quedar grabado eso porque lo interioricé también para mí. Él decía como que, ok, en mi recital voy a estar interpretando estas obras. Él se creó como un método para la mano, él mismo se hizo tipo una férula o algo que le permitía tocar, y a su oboe también le puso ciertas llaves y ciertas cosas que le permitían tocar. Eh, a mí eso de entrada me pareció muy curioso, y después leyendo lo que él decía, que era como que quiero que ustedes vayan a escuchar música y que no piensen que las personas que pasamos por distonía focal somos como productos defectuosos, por así decirlo. Y algo que me hizo mucho clic con esto es el hecho de que cuando uno pasa por este proceso, de alguna manera también es como la vida invitándote a encontrar tu propia voz en el instrumento, o sea, tu propia manera de tocar con tus recursos a la mano, ya sea que tus recursos sean que, bueno, tuviste un accidente y no puedes mover acá, entonces, ¿cómo lo vas a poder hacer? O sea, pero va muy conectado a lo que yo trabajé contigo en todas las terapias, que es esa conciencia corporal. Cuando uno empieza a hacer esa conciencia corporal, pues en ver que según cómo es mi cuerpo, qué voy a usar para desarrollar una pieza musical, o sea, qué es lo que mi cuerpo necesita usar, porque la generalidad de todo el mundo no me va a servir en este caso. Entonces, para mí eso fue, o sea, yo dije como, wow, o sea, si un músico de ese nivel está haciendo eso, pues imagínate Sí, nosotros. sí, Súper muy lindo. O sea, importante. Además, atreverse a hacer el cambio para estar cómodos, ¿no? Por ahí tuve un paciente que igual que se recuperó de distonía y que él decía, es que yo ahora, o sea, su guitarra de concierto, ahora de pie. ¿Por qué? Porque yo de pie estoy muy feliz. Entonces en la orquesta no es yo voy a estar de pie porque sentado no le me sirve. siento cómodo, ¿no? Y no, había superado la distonía en ambos escenarios, pero para él ya era mucho mejor estando de pie. Entonces, bueno, y justo hay ya adaptaciones, por ejemplo, para flauta, ¿no? De la flauta transversal, que bueno, es una cosa así terrible para el cuello, etcétera. O sea, no es una posición nada ergonómica. Entonces, de repente ya una prótesis que hace, sí, como una adaptación para que se pueda tocar como una flauta dulce. Entonces son cositas en las que hay que atrevernos y en las que también hay que parar antenitas para proponer y buscar pues su comodidad, su confort, ¿no? Eso es muy importante. O sea, se dedican tantas horas a ello, como cuando tengo pacientes que son diseñadores, que de repente les digo, oye, inviértete en una buena silla, inviértete en una buena computadora, o sea, me tomo un escritorio, ¿no? Es la ergonomía. Digo, si estás de paso, no pasa, o sea, no pasa nada, quien está todo el día, pero ustedes en su instrumento, y aquí el rollo es que esto supera lo que está actualmente. Entonces, qué increíble este testimonio que platicas porque se atrevió, ¿no? Es decir, o sea, mírenme, así soy, este soy yo. No es un defecto, al contrario, estoy buscando sentirme bien y seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces, wow. Algo muy cortico que, por ejemplo, yo me pasaba, y es que, por ejemplo, cuando estaba en la orquesta y yo te contaba, yo en algún momento hablando también, bueno, es que nos vimos y yo contigo lloré muchas veces, bueno, yo me acuerdo en alguna sesión que tú me dijiste como, bueno, o sea, si estar en la orquesta te genera más ansiedad o repercute más en eso, pues no estés allí ya. Y yo en algún momento te contaba como que yo te decía, es que yo también desde ahí, desde esas pequeñas cosas, quiero llevar mi testimonio y decirle a la gente que no todo tiene que ser igual y que igual puede seguir estando ahí. Y algo que yo aprendí
siendo como en ese tiempo músico de orquesta es el hecho de que, lo que te decía, hay muchas cosas que son estandarizadas. Poniéndolo en ejemplos muy concretos, no sé, un pasaje musical que se toca con estos dedos, así. Yo decía, bueno, pero ¿y si a mí de pronto no me funciona con estos dedos y me funciona con estos otros? O sea, ¿por qué no lo puedo hacer así? O sea, una cosa que, pero que tiene que ver mucho con ese autoconocimiento de decir, ok, es que a mí no me sale de esa manera, pero me sale de esta, o sea, pero sí puedo, o sea, sí, sí se puede. Lo que pasa es que todavía vimos, yo siento que en un gremio como tan estructurado, tan estructurado y tan rígido, la psicorrigidez mental también, que es muy complicado como con Sí, todo esto. es muy complicado, pero hablar de esto lo suaviza, porque si sirve de algo, yo que estoy del lado de la fisiología y anatomía y de lo, ajá, o sea, de lo fisiológico, que es lo que hace feliz al cuerpo, pues sí les Ujú. podría decir que realmente la técnica se hizo pensando en el sonido y quien la hizo, pues ajustó a su medida, a su propio diseño. Entonces es como como un calcetín o una corbata. Si no te queda, no es para ti, no la uses, modifícala. O sea, es que tu técnica se adapte a ti, tú no te adaptes a una técnica, ¿no? Entonces, Exacto. es un poco ese rollo. Y sí, Eso, súper importante lo que dijiste. es un hecho así para subrayar, ¿no? Y yo Sí, creo sí. que ahorita sí es momento de este rollo que decías del dedo, en el que tú eso lo hacías antes sin problema y de repente, porque yo les explico, es que este movimiento del dedo, aunque no es lo deseable en el instrumento, esto es algo fisiológico. Ujú, No es fisiológico, no está padre que colapse, por ejemplo, de aquí. ujú. Como yo les puse hace poquito el ejemplo de que me sucede a mí Ajá, tocando el djembe, que se me colapsa esta articulación y esto pues vulnera mi tendón y todo. Pero que pase esto aquí, no pasa nada. Y además no estás tocando así todo el tiempo, es para hacer cierta como cejilla, ¿no? O sea, como que haces quieres tomar dos cuerdas y de repente pues, en el cielo hasta el pulgar entra, ¿no? Y hacen muchísimas cosas con la mano izquierda. Entonces, algo ahí te pasó que cuando yo vi que diste un brinco impresionante en tu recuperación, fue como que no, superaste de, ok, yo no estaba mal, yo realmente nunca hice algo malo. Porque me pasa con pacientes que cuando les viene la distonía es con el cambio de algo, ya sea de instrumento, de técnica, de maestro, de escuela, viene como un cambio, en donde como que algo que hacían en automático, como que si se los criticaran o como que uno siente que, no sé, tenía la mano muy grande, muy chica, los dedos muy largos, muy pequeños, o sea, como un defecto, ¿no? Esta falla. Y entonces yo ahí vi que tú hiciste algo increíble. Entonces, no sé cómo diste ese brinco. Háblanos un poquito de cómo diste el paso. Pues bueno, yo creo que es una compilación de todo el tiempo que trabajamos, pero algo que a mí me ayudó muchísimo y fue como, boom, como, ok, aquí empieza otra Manuela, otra cosa. Fue empezar a leer mucho y eso lo trabajamos mucho en el diplomado, fue excelente, se los recomiendo, por favor. Todos los músicos deberíamos hacer un diplomado así, yo digo eso. Pero bueno, después de la propaganda, cuando yo empecé a leer mucho como sobre cómo funciona realmente nuestro cerebro, lo que hablábamos de la mente, el cerebro, la relación con el cuerpo, pues me empecé a dar cuenta de que justo ahorita el libro que me estoy leyendo habla mucho de eso, o sea, cómo nuestros pensamientos realmente sí condicionan nuestra fisiología también, o sea, es una cosa, pero impresionante. Entonces, cuando de un momento a otro yo empecé a decir como, no, o sea, es que yo no estoy mal, o sea, yo no tengo nada mal y no tengo nada mal y no tengo nada mal y no tengo nada mal, mi cuerpo empezó a actuar diferente, a soltar diferente, a tocar de una manera diferente. Y es que pasa que, o sea, está comprobado científicamente que cuando tú estás constantemente teniendo los mismos pensamientos, haces lo mismo, estudias la misma cantidad de horas al día, ahora, en casos más específicos, estudias lo mismo de la misma manera todos los días, algo que suele pasar mucho, o sea, es que nuestra manera como yo digo, la pedagogía está muy enfocada en eso, o sea, rutinario, lo mismo todos los días, tanto tiempo. Eso mata, Repetición, tus es mucha la neuronas las repetición. mata. O sea, ¿Y desde dónde lo haces también, eh? ¿Desde dónde? Porque es una repetición en la que le dices, bueno, date un break y sal a caminar 5 minutos. No, es que voy a perder el tiempo, ¿no? O sea, si tengo 5 minutos, me voy a revisar lo que en la teoría haz de cuenta. O sea, es como exacto. también desde dónde haces esa ¿Desde repetición. dónde? Porque hay culturas, por ejemplo, en África, en donde se pueden quedar en repetición horas, pero como tipo mantra y como tipo, y pues no, o sea, no es lo mismo a esa parte, pero sí, nuestra enseñanza es como mucho de
de así, de lecheganismo, ¿no? De hasta que salga, y entonces es como, y el de allá lo va a hacer antes que yo, entonces hay una competición, y hay un, entonces, ¿de dónde haces esas repeticiones? Lo que yo veo que puede ser un gran problema, ¿no? No, y más el hecho de que son repeticiones de que, bueno, no es como que hoy, mañana, bueno, una semana, es que es mucho tiempo. O sea, ¿tú cuánto te demoras montando una obra musical, un concierto, una sonata? O sea, es meses quizás así, repitiendo los mismos pasajes, lo mismo. Y yo me he encontrado que pedagógicamente el hecho de cambiar esa creatividad fue algo que afloró mucho en todas las sesiones, en todo este proceso, y era como, o sea, ¿cómo voy a abordar esto de maneras diferentes para nutrir a mi cerebro? Porque haciendo lo mismo, las mismas conexiones neuronales siempre van a existir, se van a reforzar y nada va a cambiar. Entonces, cuando yo me atreví a empezar a hacer algo distinto, por ejemplo, yo te contaba la otra vez, tú me dijiste como, bueno, no haz nada de escalas ni estudios, y yo dije, wow, o sea, me Un liberé peso menos. un peso menos, y simplemente yo decía, ok, hoy voy a poner como una pista, no sé, mi menor, por ejemplo, y sobre eso toco, improviso, o sea, permitiéndome un montón de cosas. Ok, en eso, ¿qué quiero trabajar hoy? Eh, la precisión de estos dos dedos, el vibrato, no sé, tantas cosas que hay para trabajar, pero permitiéndome esa flexibilidad y esa creatividad al momento de estudiar, que es un tema que a mí también me parece súper importante como inculcar, y que me gustaría incluso Sí. profundizar más en eso, porque es que a nosotros nos enseñan, realmente no nos enseñan, Sandra, nos adoctrinan, ¿sabes? Órale, qué fuerte. Ajá. Es fuerte, pero es así, no nos enseñan, nos adoctrinan como, este es el libro y tienes que hacer lo que está, ya acabó. No pienses, aquí, ya. Se me puso Pero la tu piel chinita cerebro con esa palabra. no lo estás poniendo creativo, o sea, tu cerebro en ningún momento está creativo. Más, imagínate, más bien si tú le dices a alguien, ¿qué se te ocurre para trabajar esto? Y pones ese cerebro así, pero ¿sabes? Pero son cositas, son pequeñas cositas que como que yo en mi proceso me he dado cuenta, y que en nuestro proceso a mí me hizo mucho clic, y fue eso, empezar a cambiar la manera en que estudiaba, la relación con mi instrumento. O sea, en algún momento hablábamos como, pregúntate realmente qué es lo que tú quieres con el instrumento, o sea, qué es desde dónde estás haciendo las cosas, si estás tocando desde el que van a decir de mí, o los logros que van a decir que yo tengo, o desde dónde realmente. Entonces, eso fue Súper algo que fuerte. Es súper fuerte, Manuela, porque eso a veces desde que uno elige estudiar música, es desde dónde lo está eligiendo, el tipo de música, en dónde se ve proyectado, a veces no es tan claro, a veces es más, pues a veces es más del otro que de uno, ¿no? O sea, sí, dentro de la música también pasa, es un tema. Oye, ahorita que decías esto de lo de nos adoctrinan, híjole, yo creo que va por matices, ¿no? De la enseñanza al adoctrinamiento, allá cuando es una pedagogía del terror, a que no, bueno, nos eso sí, domestiquen. O sea, imagínate que nos domestiquen, ¿no? Llega un momento en el que uno tiene que decidir si continuar o no con ciertos maestros. Y también esto lo paro así para que paren oreja, ¿no? Así de cuando uno pregunta a alguien, que también pasa con los profesionales de la salud, ¿eh? Cuando uno hace preguntas a un profesional de la salud, a un maestro, y quiere saber más, y el otro desde el ego, no, así no, y porque lo digo yo, y no cuestiones, porque yo soy el que sé, aléjense de esos maestros, de esos profesionales de la salud, por favor. No va por ahí, o sea, ya estamos en una, bueno, yo creo, estamos en el siglo donde, o en este, pues sí, ya realmente tenemos pocos años haciéndolo, en el que ya información sobra, o sea, la información es accesible a todos, y más bien es como este vincular ideas, ¿no? En el que nos retroalimentamos. Yo aprendo de ti, yo he aprendido muchísimo de todo lo que ustedes me han aportado. Y en el Inter, cada vez lo podemos depurar más, ¿no? Entonces, sí, la creatividad es algo que hay que subrayar, porque eso es lo que empieza a faltar en un artista. Fíjense, siendo músicos, y uno diría, no, es el ser creativo, empieza a faltar. Y es de donde empiezan a cojear. no somos. No, mira que yo, por ejemplo, ahorita algo que me he dado cuenta enseñando ya de tiempo completo es el hecho que yo también pasé por eso, y seguro, pues si todavía soy estudiante y veo mis clases, y es el hecho de que estamos tan acostumbrados a eso, o sea, y lo que pasa contigo, a que nos digan cómo es. Y entonces, este va a ser el proceso y así son las cosas. Si, por ejemplo, lo comparamos con el proceso de terapia,
que tú dijeras como, Así bueno, es. así va a ser y esto va a ser el fin, y es que así no pasa, o sea, yo una vez te decía, un verdadero maestro no es quien te dice cómo hacer las cosas, sino quien te ayuda a descubrir en ti cómo hacerlas. Y algo que me ha pasado enseñando es que yo le digo a mis estudiantes, es como que primero yo no soy la profesora, o sea, de aquí quítense la idea de que lo que yo te digo tiene que ser nada, nada, ya nada más esto para mí genera una disfuncionalidad gigante, o sea, para mí el proceso de enseñanza es esto. ¿Qué pasa? Que yo tengo Sí, sí. herramientas que te pueden ayudar, pero que por medio de lo que yo sé voy a descubrir en ti tus herramientas para que tú lo puedas hacer, no para que hagas lo que yo quiero que hagas, tú, a que descubras tú cómo quieres que te suene, tú cómo quieres hacer, o sea, porque, y yo lo veo, o sea, estamos muy acostumbrados a que, no, profe, como el profesor diga, o sea, se acabó. Y es como que no, todavía no tenemos maestros que nos digan como, ok, explora tus herramientas y propon, como quieres. Y yo creo que eso es algo que en mí, de alguna manera, siempre fue muy natural, porque yo siempre me he considerado un poquito rebelde en algunas cosas. Y me acuerdo mucho que en algún momento en la universidad le dije a mi profe, que estimo mucho, yo no quiero tocar lo mismo que todos tocan. ¿Por qué? No, yo este semestre yo quiero hacer Brahms sonata, yo, no, o sea, ¿por qué? O sea, yo, no, y me busqué una sonata rarísima, ya ni me acuerdo, creo que se llama algo así. Yo quería tocar otra cosa, o sea, ¿por qué tengo que tocar lo mismo que los otros tocan? Sí, sí, Y sí. pero es partir de esa creatividad de que, o sea, y todo sigue siendo música y todo te sigue enseñando, lo que pasa es que todavía todo es como tan, él dice y yo obedezco, él dice y yo obedezco, él dice, y No, pues bueno, qué bueno que estamos abriendo esto. En verdad, qué bueno que lo estamos abriendo porque esto es para sanar, en verdad. O sea, no es para criticar a quien lo está haciendo. Y si ustedes en algún momento de su lado docente lo hacen, cuestionenlo, cuestionense esas prácticas porque ya no están tan padres. O sea, no va por ahí. Y bueno, también me gustaría como que platicaras otro tema que yo, bueno, yo vi así como que un gran diferencial pues en tu caso de recuperación fue como tu estilo de vida interno y cómo dentro de este quehacer que yo te pedí, o dentro del diplomado y de nuestras sesiones individuales, como era de, bueno, sí, haz algo que te guste, ¿no? Y cómo tú descubriste por ahí algo en lo que creías que no, ¿te acuerdas lo del ejercicio? A ver si lo puedes abrir un poquito. Ay, cuenta eso, por favor. Bueno, tu estilo de vida, o sea, que la total. alimentación, sí lo quiero como subrayar, yo sí noto una gran diferencia entre quienes se empiezan a procurar y quienes empiezan a mejorar su estilo de vida, van a tener una, un mayor porcentaje, una mayor estadística o incidencia de recuperarse. Bueno, no, la palabra no es incidencia, pero se me fue la palabra, pero van a poder asegurar más fácil su recuperación quienes están mucho mejor en su terreno, o sea, con nutrientes, con descanso, con energía, con este tema creativo, a quienes creen que como que haciendo 10 ejercicios lo van a conseguir, ¿no? O sea, o con una técnica o con simplemente estar en el instrumento, o sea, es que hay que hacer cambios bien profundos. Y tú tenías ahí muchas ventajas porque tú estabas como pues bastante tranqui, aunque había unas cositas que fuiste ordenando, pero hubo específicamente algo ahí que fue como, que tiene que ver con el cuerpo y el uso de ti misma, ¿no? Entonces, Bueno, platícanos un poquito. primero hay algo que a mí siempre, espérate que voy a mover esto, me voy a mover allí para que no se me descargue el celular, porque bueno, tocó hacerlo del teléfono. Ay, sí, eso de que no se pudo desde nuestras computadoras. Entonces, bueno, primero yo quiero contar algo como anécdota y Si es quieres te el hecho esperamos, de no te preocupes, ¿eh? Tú conéctalo. okay, No, sí. ya, que aquí te esperamos a que yo sé lo que es eso. De hecho, yo creo que yo voy a aprovechar para poner el seguro porque ahorita que llegue mi preciosa Aisha va a entrar corriendo, Es así entonces igual, o no. pues ya Me le veo pongo el seguro. volteada, no sé si Te me ves un veo de poco lado. volteada. Te ves de lado, sí. Ay, okay, espera, Ya regresaste. ok, ok. Entonces, Ajá. algo que a mí me pasó como anécdota y es que cuando yo recién empecé contigo, eh, lo primero, yo me acuerdo la primera sesión, tú me mandaste, bueno, vas a tomar pasiflora, tilo, agua con limón en ayunas. Yo me acuerdo que yo dije como, ¿qué? O sea, pero yo vengo a que me digas que la mano y tú me mandas un montón y, bueno, vitamina C, vitamina B, yo, ¿qué? O sea, yo era como, pero ¿qué pasa? O sea,
Pero yo siempre, y yo pues ya te lo he dicho muchas veces, yo estoy muy agradecida porque para mí la distonía fue eh, encontrarme a mí, o sea, descubrir muchas cosas conmigo y, ay, espérate que esto se me está cayendo. Ya, acá. Bueno, y una de esas cosas fue, por ejemplo, con el tema del deporte o del ejercicio. En un principio yo te decía como que a veces yo como músico tenía la creencia como, es que yo tengo que estar estudiando, o sea, yo aquí, no, yo aquí voy a hacer ejercicio, no, o sea, 8 horas al día de estudio, no, es que no me da el tiempo. Y al gimnasio una hora, no, escalas de estudios, o sea, o sea, fue una cosa impresionante y a raíz de eso me acuerdo mucho que tú me insistías pues como en todo esto del ejercicio, de la cosa, yo al principio como que pues un poquito como reacia al tema. Eh, y bueno, cuando descubrí el pole, yo entreno pole sport, fue una cosa que yo te dije como, oye Sandra, ¿esto qué tal? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Y bueno, tú no sabes, yo ahora soy feliz, o sea, yo entreno Sí. y soy feliz y mejor dicho, y te he contado mucho la relación, por ejemplo, que me ha dado entrenar esta disciplina con el cuerpo. Y es, por ejemplo, que lo hablábamos en el diplomado, en el pole pasa algo y es que con los pies siempre hay que hacer puntas, así como en el ballet, pues para todo lo que tiene que ver con el tubo. Y es un tema que a mí me ha costado de una manera impresionante. O sea, yo cuando recién empecé a entrenar, yo no podía hacer puntas en los pies. O sea, mis pies no se doblaban. Y yo, o sea, yo soy la persona, como que yo llegué siendo la persona menos flexible físicamente de allá. Y yo siempre lo he asociado con esa parte espiritual que ha estado como o medio así, que ha estado muy presente en mi vida. Y yo decía, bueno, esta poca flexibilidad que yo tengo quizás también está asociada a lo poco flexible que soy yo en mi vida, a los cambios, a hacer cosas distintas. Ok, ok. Y absolutamente, o sea, hoy en día, yo he visto como mi cuerpo hoy en día es mucho más flexible, pero todo ha empezado desde acá. O sea, como también yo he cambiado mentalmente esa flexibilidad. Y yo te contaba, a medida que empecé a trabajar las puntas en el pole, para que todavía me falta un montón, como mis manos también empezaron a mejorar. O sea, fue una Ok. cosa impresionante. Maravilloso, maravilloso que lo menciones, porque, o sea, justo yo actualmente estoy dando el programa, ya es un programa, ¿no? De tratamiento y que involucra las sesiones individuales, que los veo cada 15 días, y que involucra el diplomado, que el diplomado pues son 2 horas prácticas y el contenido teórico, lo cual es maravilloso, porque eso no abarca en el tiempo de sesión. Alguien no me va a decir, oye, pero yo no te pago para que me platiques de la neuroplasticidad, ¿no? Yo solo leo. Ah, pues yo les voy depurando qué leer y entonces ahí metemos como todo el contenido importante teórico, que también fomente la neuroplasticidad y la psicoterapia, ¿no? Ese punto también ahorita es muy importante y no lo hemos tocado. Y bueno, entonces dentro del diplomado, pues es así como impresionante, ¿no? Creo que fue en el módulo de la cabeza, así como que Sí. todos así de, no, fue increíble, es que nunca me hubiera imaginado cómo me reí, cómo me divertí, la imaginación, bla, bla, bla. ¿No? Y cuando llega a piernas, porque antes era con inscripción y así, yo les tenía que decir, es que de verdad el de piernas es súper importante. Y no sabes Demasiado. los buenos comentarios que salieron después de, oye, yo como músico, ¿qué tengo que ver con las piernas? Tienes que ver todo. Tu neuroplasticidad comienza con sal a caminar y siente tus pies. O sea, la neuroplasticidad no es ponte a hacer crucigramas y rompecabezas. No, se ha comprobado científicamente que salir a caminar genera más vínculos nuevos en nuestras Ujú. neuronas, por todos los estímulos, por todas las sensaciones. Ojo, que no sea de rutina, no es de voy al trabajo, regreso, o sea, eso ya es rutina, no, tienes que salir a caminar y pues qué mejor que hacer senderismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto de que estamos haciendo como hincapié es dense la oportunidad de explorar más allá de la música. No es porque se los queramos cambiar, es para enriquecer su manantial, para devolver esto que tú estás diciendo tan importante, de quién soy yo, me estoy viendo a mí, y entonces lo demás llega. Si eso no llega, lamentablemente es muy difícil. Yo creo que es muy difícil claro que uno se puede recuperar, pero un poco más desde el echeganismo, ¿sabes? Y siempre con el miedito. Como que al final una recuperación exitosa es plenitud. O sea, es como de, ya volví a tocar, ya me sale esto, pero además tengo tal, tal, tal.
Y como Blanca alguna vez le dijo a sus consultantes, ¿no? Bueno, para quien no sepan, Blanca es mi colega psicoterapeuta, que ella ve, ella y yo trabajamos juntas con nuestros casos Que de ayuda, distonía. Blanca, un ángel, un tesoro Sí, sí, también. sí, Blanca Eugenia Cervantes, que la mando a saludar, que no nos está viendo, pero ya verá este video. Y bueno, y justo ella es lo que dice, es que ellos me dicen, ¿no? Los consultantes, dice, ellos me dicen, quiero volver a ser el mismo, quiero volver a tocar como antes. Ojo, es que no vas a volver a ser el mismo, no tienes que volver a tocar como antes, porque eso es lo que te lleva a este desorden, ¿no? Que aunque es neurológico, no es claro dónde está, porque ningún estudio se ve, y entonces es algo neurológico más neuroplástico que tiene que ver con la mente. Y entonces aquí, nada más como para ir cerrando, como que tu rollo quieres como resaltar, como hacer ver de este tema de las emociones, del tema de tu mente y de todo todo este proceso que fue tan intenso en tu vida. ¿Tú qué nos quieres contar? ¿Qué le quieres contar a todos los que nos están viendo y nos van a ver después? Bueno, pues sí, mira, son muchas cosas, pero para resumir, hay como dos temas que yo he sacado como conclusión, por así decirlo, bueno, hay muchos, reduzcámoslo en dos, de todo este proceso. Uno, que fue cuando yo siento que hice como ese clic para realmente sentir como la recuperación, y fue lo que te comentaba ahorita y lo que comentaba ahorita, como la parte mental. O sea, cuando uno realmente entiende cómo funciona su cerebro, cómo funciona la mente, uno entiende realmente de todo. Y, y yo empecé a cambiar muchos patrones mentales en mí, y empecé a ver cómo la distonía fue desapareciendo. O sea, como cada vez yo podía volver a tocar, volver a tocar, volver a tocar. Y todavía a veces siento cositas como, ay, y en estos días lo hablaba con un compañero y es como que, pero yo ya me conozco, que yo ya sé cuándo está asociado, por ejemplo, cuando estoy muy estresada, me pasan esas cosas, pero es porque, o sea, cuando uno, por ejemplo, es una persona como muy sensible como yo, o sea, yo ya sé cuándo estoy como que de pronto mi sistema nervioso está como muy así emocionado, pero yo ya he encontrado como esas herramientas, ¿ves? Y entonces una de las cosas que más hizo clic para mí en toda esta recuperación es que es el cambio, o sea, es atreverse a cambiar, o sea, no, lo que tú deseas ahorita es pretender volver a ser como antes es el error, y es un camino que lo invita a uno a hacer cambios en todo el sentido, eh, para volver a descubrir, volver a tocar desde otra esencia. Y ya viene como el segundo punto, que es un tema que a mí en algún momento yo te decía como que, puff, me llegó como esa idea, y es que yo empecé a entender que nosotros como humanos, y lo hablo, muchos sueños, ¿cierto? Muchas metas. Y hay unas que son como los sueños del alma y los sueños del ego. Y yo me empecé a dar cuenta muchas veces que muchas de las metas o sueños que yo tenía como instrumentista estaban muy ligadas a esos sueños del ego y a esos sueños que inconscientemente nos plantean como sociedad, de que tienes que ser aquí, tienes que hacer esto, si no estás en tal parte no estás haciendo nada. Eh, y yo muchas veces me cuestioné eso y me empecé a dar cuenta que cuando uno realmente se asincera con uno mismo y descubre desde dónde está haciendo las cosas, todo cambia un montón. Entonces, como que yo invitaría mucho a la gente que de pronto pasa por un proceso así, que realmente es difícil, o sea, y bueno, tú como terapeuta, Sí, pues no, claro, no, pero no. uno, o sea, yo que lo he vivido en carne propia, es como que realmente es muy difícil. O sea, es un proceso que emocionalmente a uno lo patea. Y, y es eso, o sea, como atreverse a transformarse y reivindicar esos verdaderos sueños que tenemos. O sea, a todas las personas que pasen por esto, eh, que se atrevan a hacer cosas diferentes, a explorarse de maneras diferentes, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir igual. O sea, eso no Así como el, es. absolutamente. Sí, es cierto, es muy cierto. Y realmente algo que yo les puedo como también aconsejar o recomendar, si están pasando por algún proceso tipo distonía focal, si es de distonía focal o de algún otro proceso de dolor, pues que no esté el cuerpo al 100%, ¿no?
es como confiar en el factor tiempo, como cuando estudiamos alguna carrera o alguna maestría o estamos en alguna formación, ¿no? Como que tú entras y entonces sabes que en enero empiezas y que en diciembre terminas. Entonces no estás todos los días como, es que ya, es que cuándo, es que no, o sea, simplemente lo recorres y ya, ¿no? Estás así como, eso es lo que creo que importa mucho, tener una expectativa clara de que sí es largo, ojalá que cada vez sea menos y que cada vez, sí, mira, entre 6 y 8 meses y ya, el proceso más largo es de 8 meses, ojalá lleguemos a eso, ojalá, ¿no? Que sea, así, pero en el Inter, si duran 6 meses, un año, 5 años, o sea, sabes, como que no estás esperando, como porque ya lo estás recorriendo, y en ese recorrido, como si apostarle mucho a ver, como alguien aquí ya escribió hace poquito, no alcancé a ver, porque no vi bien el nombre, pero sí, aprender a manejar positivamente nuestras emociones, ¿no? Porque las emociones están ahí, o sea, el enojo hay que validarlo, pero ¿de qué manera yo puedo canalizar ese enojo y de qué manera puedo yo transitar ante un proceso de recuperación? Pues de entrada yo les diría acompañados con un psicoterapeuta, especialista, o sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo decirle a los compañeros, porque a lo mejor ni quieren saber, porque a lo mejor les da miedo ¿no? De hablar de estos temas, porque no es que se contagie, pero dicen, qué tal que yo me empiezo a sugestionar y soy hipocondriaco y me pasa y sabes, como que no quieres? O a lo mejor con la familia, que a lo mejor la familia ni siquiera está apoyando el tema de la música, o a lo mejor te van a decir, es que, pues ya ves, ya te lesionaste, mejor ya dedícate a otra cosa. O sea, no sabemos. Entonces, el acompañamiento de un profesional sí es muy importante. Y yo creo que para una afección de la talla de la distonía, sí requieren de un profesional que también sepa de esto, porque muy fácilmente, y me ha pasado, pueden caer con el, oye, pero sí será eso, oye, y si es normal que lleves tanto tiempo, oye, entonces, en vez de ayudar el proceso, pues como que meten dudas y como que entonces eso no va a ayudar, porque vamos a lo mismo. Tú no te metes a una formación para ya estar en el mes de cuándo va a acabar, ya cuándo voy a acabar. Tú lo transitas y ya, ¿no? Entonces, mi invitación a todos aquellos que estén en esto, pues mucho, si es al lado de la distonía, saber que es largo, pero si no están en el lado de la distonía, aprovechando que yo sé que hay personas que no, y que están así como, a ver, de qué están hablando, es, pregunten, cuál es mi pronóstico? Tengamos una expectativa real y clara. ¿Cuál es mi pronóstico ante esto, no? Y ya uno sabe como qué está esperando. Entonces, eso lo veo como Y algo muy, muy yo también importante. agregaría que es algo que a mí también me sirvió mucho, es eso cuando tú me decías como que, y es algo en general, es que nos gusta hacer como el drama en nuestra vida. O sea, nos gusta muchas veces escudarnos en diagnósticos para no enfrentar muchas cosas con nosotros mismos o hacernos responsables de cosas en nuestra vida. Y yo recuerdo mucho que tú me decías, o sea, es que tienes que empezar a pensar, o sea, ya pasó, ya, la distonía, ya, o sea, sí, me distonía, ya, o sea, siguiente, Sí, ya, a no más. desdibujarlas. Porque Sí, yo, sí, sí. digamos que con personas que he conversado, yo siento que pasa mucho eso, o sea, es como que nos gusta tener ese resguardo y no solo con la distonía, pasa con cualquier enfermedad, o sea, es como que, no, es que yo sufro de esto, no, es que mira, un diagnóstico no determina lo que va a ser de ti. La mente es tan poderosa que nosotros mismos, y lo que tú decías, tenemos si por el mismo movimiento cosas nos enfermamos, pues tenemos la misma capacidad de recuperarnos también. O sea, el cuerpo es la mayor perfección en máquina que existe y tenemos la misma capacidad de volvernos a recuperar, pero nos queremos a veces quedar ahí como que, no, es que a mí me debe esto, no, es que, y no puedo tocar, no, es que no puedo porque, y sí se puede, o sea, pero toca ser muy valiente y muchas veces decir, ok, ya. A veces, como nos enseñan a poner límites a las otras personas, también hay que ponernos límites a nosotros mismos. Y en mi proceso fue algo que yo apliqué mucho y es el hecho de decirme a mí misma, no voy a pensar eso. No, por Ujú. ahí no, Manuela, no. Sí, Nos sí, enseñan sí, a sí, ponerle límites a los demás, pero ¿cuándo nos han enseñado a poner los límites a nosotros? Porque es que nuestra sí. mente nos juega doble cara muchas veces. Y ponernos límites a nosotros es aprender a decir eso que en algún momento hablaba contigo. No voy a seguir pensando de la misma manera porque no me sirve. Ya, siguiente. Ay, es que suena, o sea, lo cuentas así y dices, wow, pero no, sí es un reto No, cambiar es de muy ese difícil, es muy pensamiento, difícil. es cuestionarse el sistema de creencias, entra el tema de la música porque uno cree que de verdad el nivel depende de las horas de dedicarle a cierta técnica y estar horas y horas. Entonces, y pues no, la verdad es que apoyémonos en medicina del deporte,
todo el tema de pues, de la milicia, o sea, los militares, ¿no? Que aprenden también a través de los sueños y de la imagen, de estarse imaginando. O sea, la imaginación tiene muchísima fuerza porque logra que nuestras neuronas se activen y que ¿quién fue Pavlov, no? Que decía lo del perro, de la baba, de que le ponía el plato y entonces, ¿no? Y escuchar el sonido o algún estímulo en cierta hora, entonces empiezan realmente a tener estos signos y síntomas, ¿no? Que no ha ocurrido, pero nuestra mente ya lo detecta y como nuestro cerebro es predictivo y no reactivo, entonces vienen a ti todos estos síntomas y ahí es donde tenemos que parar a la mente. Entonces sí, Ujú. sí es un tema que, bueno, sí requiere de esta contención, de este apoyo y entre ustedes. Así que yo te agradezco enormemente, Manuela, así enormemente el valor. No estoy diciendo que quienes no lo hagan no lo tienen. No, no, no. Yo estoy diciendo que quienes lo alzan un poquito estamos ayudando a construir, ¿no? Y que no es para todos, y está bien, o sea, no pasa nada. Pero quienes lo hacen así como que, qué padre, porque vas a ayudar a motivar, a animar, a que cada quien en su proceso, cada quien en su momento, con las herramientas que tengan, con quien se estén tratando, con o incluso solos. Ah, les voy a contar una Ujú. anécdota así brevísima antes de cerrar. Me dio mucho gusto que tuve un paciente que vi como, no sé, 4 o 6 sesiones, ¿no? Nada más. Y de repente por ahí otro ex consultante me dijo, oye, quiero hacer un documental de distonía, entonces pásame contactos. Y yo, ay, sí, entonces por ahí lo publiqué, mandé la información. Y él me dijo, oye, yo quiero participar. Y yo, oye, qué padre, ¿y cómo te fue? ¿No? Me dice, no, pues ya me recuperé. Así haciendo lo que tú me enseñaste, con lo que aprendí, pues ya me recuperé, ya estoy tocando nuevamente y no sé qué. Y yo así como, oh, wow, ¿no? O sea, son de que esos casos que te enteras de que se recuperaron solos y que dices, pues qué Uf, padre. Si pude poner una semillita, yo creo en eso. O sea, yo sí les digo, me encanta, yo ya soy como la especialista en música, subespecialista en distonía focal, o sea, ya es una subespecialidad. Como les dije al principio, fui honesta, no me siento lista para enseñárselo a más terapeutas, ojalá que pueda depurarlo y en algún momento sí compartirlo, pero ustedes, gracias a ustedes que lo estoy depurando, pero sí les puedo decir que si quien quiera recuperarse, se va a recuperar. Solamente contemplen que se van a recuperar, no lo duden, no lo duden, o sea, es como, ay, así, les voy a poner otro ejemplo así nada más ya. Una paciente alguna vez que me platicó, ¿no? Ella tuvo cáncer y le dijeron los médicos, ¿sabes qué? Rápate, porque con las quimios, las radios, este rollo, se te va a caer el pelo, entonces te recomendamos que te rapes. Y ella me dijo ser muy vanidosa. Me dice, no, es ujú, que yo no me voy a rapar, porque bueno, yo le dije al ujú, doctor, yo no me voy a rapar, porque yo quiero mi cabello y a mí no se me va a caer el cabello. ujú. Y no se le cayó el cabello, ¿no? Pues Entonces, de esa imagínate. fuerza, esa que hablaste, de que nuestra fisiología, obedece a nuestro pensamiento, es real. Entonces, bueno, pues no es nada New Age ni nada por el estilo, es algo que la ciencia ya se está dando cuenta, que ya lo está cada vez hablando más. Y pues bueno, Manuela, ha sido bien padre. Ay, No sé si qué quieras rico. agregar algo más o... No, qué rico seguir hablando de estos temas. Es algo lo que yo te decía. Yo siento que a mí pasar por un proceso de distonía focal me cambió la vida y le ha dado un sentido mucho más profundo, mucho más bonito, por lo que yo siempre voy a estar agradecida contigo y lo sabes y te lo he dicho muchas veces. Eh, Porque yo siento que ha sido una maestra, Sandra, una verdadera maestra. Y cuando uno es maestro, es lo que yo compartí ahorita, o sea, invitar a que una persona descubra el poder y todo lo que tiene en su interior para dar al mundo. Y yo creo que tú has hecho eso con las personas que hemos pasado por tu camino. O sea, no decir así va a ser, sino descúbrete, ¿qué tienes tú? Y yo así me he sentido y yo, mejor dicho, algo que le agradezca a la vida y haberte conocido. Eh, y nada, de verdad que a todas las personas que pasen por esto, pues yo en algún momento te comenté, yo me gustaría seguir. Como que se está cortando un poquito, como que no se te escucha. No sé si sea mi internet. ¿Los demás escuchan? Porque se te está cortando un poquito. A ver, ahí. Ya regresaste. Como que la señal anda cojeando. Si alguien me puede decir si se escucha y se ve, porque yo ya no te estoy escuchando.
Pero si ustedes escuchan a Manuela, no sé si la escuchen, pero yo no la estoy escuchando. Nada más si alguien me puede decir si se escucha a Manuela. No, no te escuchas ni te ves, Manuela. Déjame, le aviso por acá. Ah, ya, creo que ya. Hola, ya regresaste. Ahora sí. Ya. Pues está como mala señal, pero ¿tú me escuchas, Manuela? Teníamos que hablar. A ver, por ahí creo que ya. Acá estamos de regreso. En lo que ustedes me escuchan a mí, porque yo sí no sé si me están escuchando. Yo te escucho. ¿Ya me escuchas? Ah, muy bien. Ya te escucho ahora sí. Bueno, no, igual yo creo que menos mal ya estamos pues como en lo último y nada, de verdad que muchas gracias Sandra por tu disposición, por todo y hasta que nos volvamos a pegar una charladita. Sí, bueno, no, y yo también estoy súper agradecida contigo, porque este es, como tú lo dijiste, estamos así. Yo también en algún momento dije, pues es que no son mis pacientes, son mis alumnos. Y luego dije, no, no son mis alumnos. Yo también he aprendido muchísimo. Yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo si no fuera por ustedes. Entonces luego Sí, conocí a Marcela, que acabo de ver que te conectaste, Marce. sí. Marce, nuestra nutrióloga. Entonces, así de, ok, es que ya me di cuenta que no somos, no tenemos que ser, o sea, como diciendo, hablando de los pacientes, no tienen que ser pacientes, sino asientes. Y yo, wow, qué buena palabra, de hacer, ¿no? Son asientes. Pero bueno, yo Wow. no sé en qué lugar colocarme. Yo por eso ya hablo de acompañamientos, o sea, no es que los voy a curar. Yo no creo en eso, de que Ujú. uno cura al otro. Yo no creo en eso. Yo creo en que sí, es el poder de uno mismo, uno se lo pone. Esto no es un pastel, qué padre que hubiera una receta para recuperarse, no va por ahí. Y ojalá que fuera con una pastilla y ojalá no tuvieran que transitar Sí, eso. Pero si a los casos que lo han transitado y les ha dado esto que yo veo en ti, yo digo, pues venga, o sea, ahora sí que con la frente en alto, transitarla, recorrerla, apoyarse entre ustedes, únanse un poco más todavía, hablen de estos temas de ujú. la salud. Igual los del lado de los profesionales de la salud tenemos mucho camino que hacer, también tenemos que unirnos y vincularnos más. Y pues ha sido hermoso estar contigo, acompañarte en tu Sí, proceso, conocerte, eres una mujer sí. súper valiosa, tu corazón, tu entrega, tu alma, o sea, maravilloso, en verdad que sí. Muchísimas gracias y A gracias, ti. gracias a todos los que nos están Cierto que viendo y va a los que quedar nos van a ver. guardado, ¿cierto? Muchas Sí, lo voy a personas me han guardar, preguntado. Ah, ok, lo listo. voy a guardar y Ok, lo voy a subir por ahí al canal de YouTube. ok, Y bueno, pues listo. eso, la prevención es posible, pero yo creo que el desde dónde. Hay que planear bien desde dónde estamos viendo nuestro cuerpo, nuestras intenciones, Sí. ¿no? De mejorar y todo ese rollo. Y da para largo, así que como dices, otra charladita. Pero Ajá. lástima lo del final, quién sabe qué pasó, pero por algo yo también confío en el Así es. Supremo, en el universo, como le queramos llamar. Y pues bueno, gracias a todos, en verdad. Las preguntas las voy Muchas a contestar gracias. ahí directamente porque créanme que la vista Ujú. no me da desde el celular como para ver. O sea, yo Sí, sé nada más tocó. ahí veo así, pero no me da, o sea, no me da esta. Entonces, pero las vamos a La contestar, próxima ¿no? sí cuadramos bien todas estas cosas técnicas que Por favor, que alguien Listo. nos asesore con los temas técnicos Sí, por antes, favor. porque entre música y fisioterapia no la armamos con la tecnología, No, pero no, bueno. yo me quedo tocando chelo. Y haciéndola. Ay, Manuela, pues te mando un Ok. fuerte abrazo. Yo Muchas también, cuídate gracias. mucho Y gracias y a hasta la todos. próxima. Voy a Chao. terminar la transmisión en vivo. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.